historia de la infancia? Voy a empezar. Ten en cuenta que esto utiliza tanto mis propios recuerdos como relatos de segunda mano de mis padres que recuerdan este incidente. Tenía unos 6 años, empecé a dormir en mi propia habitación desde que pudimos mudarnos a una casa que nos permitía tener nuestras propias habitaciones. Emocionado porque me sentía como si finalmente fuera un niño grande que vive solo. La primera noche sentí calor, mucho calor. Vivía en Texas, así que el calor no era un problema raro, pero esto se sentía insoportable, casi al punto de no poder respirar. Simplemente iba de la sala de estar a dormir y me olvidaba de él. La noche siguiente el calor regresa, pero esta vez se siente menos cálido y más malvado. Mi mente de 6 años no sabía qué era la malicia, así que esa fue la mejor manera en que puedo describirlo. Me dieron ganas de salir de mi habitación, pero no pude. Algo me asustó tanto que me quedé congelado. Traté de gritar a mi papá, pero casi como esos sueños en los que gritas y no sale nada, lo mismo aquí, pero sabía que no estaba soñando. Ahora, aquí es donde mi memoria se vuelve borrosa, así que voy a basarme en lo que recuerdan mis padres. Al día siguiente, voy con mi papá y le cuento sobre las últimas 2 noches. Él lo atribuye a que estuve asustado solo en la oscuridad. Ese día decidí poner una luz de noche en mi habitación y espero que eso ayude. Entré en mi habitación esa noche como lo hago habitualmente y esta vez leo un cuaderno antes de dormir, todo con la esperanza de calmarme. Él se va y aparentemente ese es el final. Avanza rápido hasta aproximadamente las 2 de la madrugada o algo así. El peor grito de sangre que jamás haya escuchado proviene de mi habitación, tan fuerte que en realidad despierta a los vecinos. Mi papá no es un hombre rápido, pero ese día juras que tenía super velocidad por la forma en que pudo llegar a mi habitación tan rápido. Nuestras habitaciones estaban en lados opuestos de la casa. Papá básicamente rompe la puerta de sus bisagras y me ve en el suelo llorando y encogiéndome por mi vida en un rincón de la habitación. Mi papá continuó explicando cómo tan pronto como entró, sintió un aura de injusticia, ira y malicia. Papá me recoge y sale corriendo de esa habitación. Duermo con ellos durante las siguientes 2 noches. Mi papá no habla de la habitación durante esos días para no asustarme. Me dice que después de eso habló con mi mamá al respecto. Mi mamá, que es religiosa y una ávida creyente de lo paranormal, le dice a mi papá que tiene que ser algún tipo de espíritu rondando la habitación. Mi papá, todavía escéptico, decide decir a la mierda y dormir en la habitación él mismo, solo para asegurarse de que no la haya imaginado, ya que todavía estaba aturdido y medio despierto cuando entró a mi habitación esa noche. Más tarde esa noche, me arropan con mi madre y se va a dormir a mi habitación. Al día siguiente lo encontramos durmiendo en la sala de estar. Mamá le pregunta a papá qué pasó. Comienza a hacer una gran diatriba sobre cómo la habitación lo hizo sentir náuseas y casi deprimido. Dijo que calor en sí era malo, pero que alrededor de las 2 de la madrugada se sintió casi suicida hasta el punto de perder en simplemente encender el gas del auto y quedarse ahí. Mi padre no es depresivo ni ha tenido nunca antecedentes de ello. Le dice a mi madre que definitivamente algo anda mal en esa habitación. Mi hermana tenía 17 años. Oí a mi papá decir eso y, como hacen la mayoría de los adolescentes, tiende a no creerle, así que dice que dormirá en la habitación. Para gran consternación de mi madre, más tarde esa noche, mi hermana entra en mi habitación alrededor de las 2 de la madrugada, igual que anoche e igual que 2 noches antes, sale corriendo de mi habitación. No me refiero a correr, quiero decir que casi saltó de la habitación por lo rápido que intentó irse. Mi madre me dice que incluso sorprendió a mi hermana tratando de salir de la casa completamente hecha un desastre de sudor y lágrimas. Más tarde esa noche, después de que mi hermana se calma, mis padres le preguntan qué pasó exactamente. Ella continúa explicando que algo la había tocado y no solo la sensación normal de roce o extraña, quiere decir que la agarró y manosearon. Explica que si bien la habitación en sí se volvió abrasadora, los toques se sintieron como si le estuvieran prendiendo fuego, quemándola.
Dijo que el dolor puede haber sido una cosa, pero la pura sensación de angustia y desesperación que sintió mientras sucedía estaba a un nivel completamente diferente. Lo explica como la sensación que tienes cuando alguien a quien amas muere y tienes que ver su cuerpo en un ataúd. Por supuesto, mi madre y mi padre sabían lo que se sentía perder a un padre y a un abuelo respectivamente. Mi madre finalmente nos dice que quiere dormir en esa habitación. Papá le dice que no y que llame a un sacerdote o algo así. Mamá dice que quiere confirmarlo ella misma. Una parte de mí piensa que ella solo quería tener un pedazo de pastel paranormal. Esa noche todos vamos a la cama y mi madre entra en la habitación. El mismo verso que el primer, segundo y tercero. 2 de la madrugada. La mierda golpea el ventilador. Esta vez escuchamos golpes y gritos. Papá vuelve a correr a la habitación. Me dice que me quede en su cama hasta que regrese. También puedo escuchar a mi hermana corriendo a la habitación. Puedo escuchar hablar, pero no se puede distinguir palabras reales. Más tarde ese día, mi madre explica lo que pasó. Mamá le dice a mi papá que sintió exactamente la misma malicia y enojo que él y mi hermana. Solo, esta vez pudo sentir una dirección, podía sentir dónde estaba. Continuó explicando que simplemente sabía dónde estaba sentado, parado o lo que sea. Al principio lo dejó así ya que realmente no estaba tratando de hacerle daño. Pero luego le dijo a mi papá algo, y luego a mí, que hasta el día de hoy nunca ha salido de nuestras mentes. Empieza a decirle a mi papá que no solo estaba allí, sino que le habló. No el mismo susurro tranquilo que recibió mi hermana, sino un habla audible completa. Dice que el espíritu comenzó a hablar sobre mi padre primero. Decía cosas como: solo te eligió porque eras la más fácil. Solo te eligió porque necesitaba un rebote. La única razón por la que se quedó fue el niño. Para el contexto, soy el único hijo de mi padre. Mis hermanas eran de un matrimonio diferente, etc. Luego comenzó a decir que el espíritu habló sobre mí, como: terminará siendo enterrado por ti. Nunca llegará a nada, porque nunca lo dejarás, etc. Y esto continuó por quizás 30 minutos, hasta que ella simplemente lo perdió. Mi hermana sintió miedo, mi papá sintió depresión, yo sentí malicia, mi madre sintió ira pura sin filtrar. Mi mamá no es alguien conocida por su temperamento, pero cuando está enojada es aterradora. Este fue uno de esos momentos. Mamá finalmente le dijo a mi papá que llamaría a un sacerdote para bendecir la casa y exorcizar cualquier mal yuyu. Llama a un amigo de la familia que también era sacerdote en nuestra iglesia local. El sacerdote entra y pregunta inmediatamente: ¿puedes mostrarme la habitación de tu hijo? Mi madre y mi padre nunca le dijeron sobre la habitación. Cuando le preguntaron por qué quería comenzar allí primero, el sacerdote solo dijo: creo que ahí es donde más me necesitan. Mi mamá lo deja entrar y lo lleva a mi habitación. El sacerdote se detiene, casi congelado. Le dice a mis padres que hay algo malvado, algo cruel aquí. Y mientras dice eso, se gira hacia la esquina de la habitación, el mismo lugar donde mi madre le dijo a mi papá que lo sintió. El sacerdote señala y dice: ahí es donde vive. No es un espíritu, es un demonio. No sé qué lo trajo aquí, ni por qué reside en esta área exacta, pero algo en esta tierra lo trae. El sacerdote, mientras dice eso, comienza a colocar cruces y velas alrededor de la habitación. Agarrando su agua bendita, comienza a orar y a esparcir el agua bendita. Mientras hace esto, toda la habitación se calienta, más caliente de lo que nadie jamás ha sentido. Hasta el punto en que todos estamos empapados en sudor mientras esto sucedía. El sacerdote está orando y rociando. En este punto parecía casi una película. Todo el tiempo se sintió como si algo estuviera luchando, aferrándose a la habitación. Y luego después de 30 minutos se detuvo, no más pesadez. La temperatura fue la misma que en el resto de la casa. Todo se sintió normal. El sacerdote luego dice que decidió irse. Sabía que no podía quedarse. Avanzamos 2 años y mi padre y mi amigo sacerdote deciden hablar sobre lo que exactamente sucedió.
El sacerdote comienza a explicar que por alguna razón el demonio sintió una cantidad anormal de atracción hacia esa área. Era parte de la casa que estaba llena de malicia y rabia. Dice que investigó la casa y por lo que sabe, nunca mataron a nadie ahí, ni hubo cementerios indígenas ni nada de esa basura. Simplemente algo allí alimentó su naturaleza malvada. Le dice a mi padre que no es extraño que un demonio simplemente elige una casa al azar y especialmente una habitación al azar, pero cuando sucede, sucede por una razón. Hasta el día de hoy, ni el sacerdote ni mis padres saben por qué. Ahora tengo 23 años y hasta el día de hoy todavía pienso en esa habitación. Todavía duermo en ella a veces cuando visito a mis padres, pero nada se siente fuera de lugar. Si la ves, es solo una habitación normal de clase media. Desde entonces he tenido algunas experiencias paranormales aquí y allá, algunas más grandes e inexplicables que otras, pero nada supera esto, nada se acerca a esto. Siempre se ha quedado grabado en la mente. Es posible que sea por eso que todavía creo en lo paranormal. Solo la cantidad de evidencia que presencié de primera mano esas 2 semanas fue suficiente para decirme que esto no es todo superstición y vudú. A veces todavía me pregunto qué fue lo que trajo esa cosa a mi habitación. No mis padres, no mis hermanas, en ningún lugar de la casa, pero mi habitación. Tal vez los demonios se sientan más atraídos por los niños pequeños, ya que son más inocentes y más fáciles de corromper. No soy teólogo, así que no puedo decirlo con seguridad. Todo lo que sé es que, de alguna manera enfermiza, espero poder encontrarme con algo así de nuevo. Gracias por leer. Probablemente regresé con otras historias que he encontrado, pero quería escribir esta porque siempre se me quedó grabada. ¿Qué tal? Recuerda que siempre dejo el link abajo en la descripción para que cheques la historia original. Si te gustó la historia que acabas de escuchar, dale click aquí en suscribir. Si quieres ver otras opciones antes de tomar esta importante decisión, aquí dejo una lista de reproducción. Gracias.